Hola, bienvenidos a Punto y Aparte. Mi nombre es Cecilia Alcalá y es un gusto acompañarlos en esta emisión. Nos encontramos desde las instalaciones de TV Watt y el día de hoy nos honra contar con la presencia del doctor Juan Oswaldo Martínez Zurbarán, quien es docente de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Bienvenido, doctor, a Punto y Aparte. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes compartiendo el día de hoy. Doctor, ¿le parece si leo su presentación? Adelante. El doctor Juan Oswaldo Martínez Zurbarán es docente e investigador de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de nuestra universidad. Cuenta con 2 maestrías, una maestría en sexualidad humana y otra en terapia familiar y de pareja. Además, su doctorado es en psicología. También es consultor orientador y terapeuta particular. Y bueno, pues el día de hoy nos hablará sobre el tema el papel de la familia en el desarrollo de las niñas, niños y jóvenes. Doctor, ¿qué le parece si comenzamos con las preguntas? Adelante. Ok, la primera pregunta. ¿Por qué considera que la familia es uno de los principales factores en el desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes? Fíjate, si yo no me voy con la frase típica que muchas personas dicen que la familia es la base de la sociedad. Yo creo que antes de que nos enseñen, antes de entrar a la escuela, antes de cualquier otra cosa, nosotros ya traemos una historia. Desde el momento que nos conciben, nos están esperando y nos proyectan a nosotros pues muchas cosas. O sea, así cuando mamá y papá te están esperando, están deseando de que llegues a este mundo, ya te están proyectando. Y un bebé, a pesar de que está en el vientre materno, pues siempre percibe o recibe lo que nosotros los adultos proyectamos. Entonces ya desde ahí se empieza a construir lo que nosotros llamamos como la identidad, ¿no? Ya desde ahí, cuando un bebé es deseado con todo el amor, cuando es deseado con todas las ganas de que llegue a este mundo y de llenar la familia de amor, pues ya desde ahí se va construyendo algo muy importante en ese vínculo, desde el momento de la concepción incluso, ¿no? Sí, claro. Doctor, y la siguiente pregunta es ¿cómo influye el entorno familiar en la formación de la personalidad y la autoestima durante la infancia y la adolescencia? Fíjate que algo muy importante es cómo voy a validar o a educar a ese hijo o esa hija, ¿no? La autoestima no es algo que se dé por hecho. La autoestima se va construyendo desde cómo trato yo a mi hijo o a mi hija, desde cómo trato yo a mi pareja, cómo trato yo a mi entorno, cómo me comporto yo. No es una instrucción a seguir. Más bien, los niños no se construyen la autoestima con el espejo solamente, sino se construye la autoestima con la relación que tengo con el otro y cómo él observa que yo me llevo pues con la gente que está en mi entorno, mi pareja, mis hermanos. Entonces él va entendiendo y va captando. ¿Y cómo lo voy atendiendo a él? ¿Cómo me voy acercando a él? Si le valido la emoción, si tengo tiempo para escucharlo, o si no, si lo ignoro, si no le presto la atención, si no le doy el tiempo. Entonces, el que yo me vaya acercando a él y la manera en cómo me voy acercando influye mucho. Entonces, si él ve una familia donde el entorno es un entorno seguro porque él tiene un espacio para ser escuchado, porque tiene un espacio para él ser visto y ser reconocido, entonces influye de manera importante. Y si eso no se da, pues también influye ese sí. O sea, de una u otra manera, si tú lo educas reconociendo, lo educas de una manera. Si tú no lo reconoces, lo educas de otra. Si para ti te da lo mismo, lo educas de otra. En cualquier dirección que tú te centres o no te centres en él, lo va a educar. Ok, entonces pues es muy importante el entorno, ¿no? Claro. Entonces nos comentaba. Ok, doctor, y en cuanto al desarrollo emocional, o sea, cómo pues los padres, la madre, cómo influye en esta parte. Creo que mucho tiene que ver el hecho de cómo está papá y mamá emocionalmente. Los niños, fíjate, una de las cosas de las emociones es muy importante. Los primeros 60, 90 segundos son innatos. Ya después de ahí es una actitud, lo que viene detrás de esa emoción. Y las actitudes son aprendidas. Si yo en casa vi una mamá, un papá, pues todo el tiempo preocupado, todo el tiempo angustiado o de mal humor, pues ¿qué crees que emoción se va a educar el hijo, no?
Si yo veo una mamá contenta, un papá contento, un papá agradable, feliz, pues obviamente eso es lo que voy a proyectar y eso es lo que va a aprender. Las emociones las aprendimos en casa, desde el niño que hace algo y voltea a ver a mamá para ver cómo está la cara de mamá en aprobación o en desaprobación en eso que hace. Así de importante es la construcción y los vínculos emocionales que se dan en la familia, ¿no? Bueno, pues qué difícil, ¿no? O sea, porque qué difícil ser padre, porque pues ahora sí que todo lo que hacemos va a influir en el futuro del niño, ¿no? Claro, Ceci. Incluso yo tengo un lema que lo digo frecuentemente. Así, la tarea más difícil de los papás, pues es eso, ser papás. Porque así lo hagas bien, de todos modos para el hijo lo haces mal. De todos modos le impactas de alguna manera. Entonces, es complicado. Pero yo creo que no nos basemos en ser perfectos como padres, sino ser humanos, o sea, reconocer que somos seres que la regamos, que de vez en cuando cometemos errores y que somos capaces de reconocerlos y que somos capaces de acercarnos y pedir perdón. Eso también enseña, Ceci. Eso también educa a los hijos. Que ves a otro humano, no perfecto, a un humano imperfecto, pero es capaz de reconocer, acercarse y decir, la regué, perdona, ¿no? Sí, y también, bueno, creo que ya más adelante o ya cuando crecemos, pues nos damos cuenta que ellos también están aprendiendo a ser padres. Entonces, sí. Pues de alguna manera, ¿no? Creo que el ser padre tiene que ver de cómo fui educado en mi infancia, ¿no? Ok. Doctor, nos vamos con la siguiente pregunta, que es ¿de qué manera la comunicación familiar contribuye al bienestar y al desarrollo de las habilidades sociales? ¿De qué manera? Pues de la manera en cómo yo comunico es la manera en que voy a dar el ejemplo de cómo comunicar. Muchas veces hemos sido educados durante mucho tiempo, Ceci, me educan para responder, pero no me educan para escuchar. Entonces, el que yo aprenda a escuchar lo que el otro me está diciendo y que no solamente aprenda a escucharlo, sino que aprendo a validar lo que me está diciendo es muy importante. Muchas veces he escuchado decir, no, es que nosotros sí nos decimos las cosas. A ver, una cosa es que se digan las cosas y otra cosa es que estén comunicando las cosas. Porque tú me puedes estar diciendo, no, fíjate que me molesto esto y esto y esto y esto de ti. Y yo, lejos de escucharte, Ceci, lo que empiezo a preparar mi discurso para responder lo que tú me estás diciendo. ¿Sí me doy a entender? Sí. Lejos de ponerte atención. De cómo defender. Exacto, cómo defender mi punto. Ajá. ¿Sí? Entonces, sí, la gente dice muchas cosas todo el tiempo, pero pocas veces se sientan a escuchar realmente la necesidad del otro. Pocas veces se sientan a escuchar validando lo que el otro les está diciendo. Entonces, la calidad de cómo es la comunicación en la familia es importante. Si yo estoy en un entorno donde no hay comunicación, o donde la comunicación es difusa, o donde la comunicación es a base de gritos, a base de demandas, entonces pues obviamente que lo que voy a estar enseñando o educando a mi hijo es eso, un entorno que él aprendió. En cambio, si yo constantemente veo una comunicación de dos personas que se validan, de dos personas que se reconocen, pues entonces eso es lo que voy a estar enseñando a mi hijo, ¿no? Sí, claro. Doctor, y en cuanto a los desafíos que presentan pues, las familias en la crianza y en el desarrollo de los niños. Creo que los desafíos han sido siempre, Ceci. Uh-huh. Creo que los desafíos han sido desde que antes de que yo naciera. Papá y mamá siempre han tenido desafíos. Es importante reconocer que ahora con la llegada de todos los medios, que esto como que se ha abierto más y se le ha dado importancia a muchos otros aspectos que antes se veían, se reconocían, pero que no se hacía nada ante ello, ¿no? Pero siempre ha estado el desafío de ser buen padre, el desafío de ser buena madre, el desafío de tener una buena familia. Y yo a veces les digo a la gente, a mis consultantes, cuando un padre o una madre se empieza a cuestionar si lo está haciendo bien, ya te pone en el camino. Ya te pone a pensar que lo que quieres hacer de una manera más consciente, más responsable, de una manera que de alguna manera aporte a tu hijo herramientas y recursos para salir adelante en la vida. Ya con que te lo cuestiones, ¿sí? Pues sí, claro. O sea, sí tiene mucha razón en que hay que
tomar conciencia de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y ver de qué manera lo podemos mejorar, ¿no? Claro. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más aquí en Punto y Aparte. Bien, ya estamos de regreso y bueno, doctor, le pregunto, ¿cómo impactan las redes sociales pues ahora sí que en la dinámica familiar? Fíjate que yo no me preocuparía tanto de las redes sociales, yo me preocuparía más que quién está a cargo del control de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Las redes sociales ahí están, ha sido algo que nos ha permitido muchas cosas, y como tiene sus pros, tiene sus contras, pero creo que depende mucho ahí quién está atrás de eso, quién está dándole o filtrándole o enseñándole el uso de esas redes, ¿no? ¿Cuánto tiempo le va a dedicar el hijo o la hija a las redes sociales? Pues eso depende de nosotros los padres, no depende de ellos. Muchas veces he visto a los papás dicen, ay, lo voy a entretener tantito, le pongo el teléfono para entretenerlo. Y es la manera de entretener al hijo, entonces a los hijos. Y eso creo yo ¿qué le estás enseñando con eso, no? Sí, claro. Entonces creo que ahí la cuestión de los límites para el uso de las redes tiene que ver con nosotros los padres. Los padres. Pero bueno, y cuando el padre es el que consume estas redes sociales. Exacto, porque lo hemos venido diciendo, ¿no? En el transcurso del programa, que el que pone el ejemplo es el papá. Si vemos a un papá o una mamá que incluso llegando después a la casa se sienta a comer y se sienta con el teléfono y están todos en la mesa, pues imagínate qué le estás dando a entender, qué mensaje les estás enviando, ¿sí? Uh-huh. ¿Quién es más importante en tu casa? ¿El aparato o tu familia? O sea, no por decir nada hacia nadie, pero sí creo que eso se da mucho. Entonces creo que hay espacios para la familia, para los hijos, para la pareja, para el trabajo. Y yo creo que aquí es sentarnos y priorizar qué es lo que es importante para mí y qué es lo que quiero construir y qué tipo de familia es la que quiero tener, ¿no? Ajá, sí, claro. Y doctor, en cuanto a establecer límites, ¿cuál es la importancia, ¿no? Bueno, ya bien sea como familia, establecer cuáles van a ser los límites, etcétera, para el niño? Sí, los límites son muy importantes en la vida. Es decir, en la vida de todo ser humano, los límites te ayudan de alguna manera, te dan estructura en la vida. ¿Sí? Imagínate una vida sin control, sería un caos universal esto. Entonces, sí tiene que ver como ciertos límites en cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, el establecer los límites, entonces, desde ahí, fíjate lo que acabas de preguntar. ¿Qué tan importante es? Bueno, yo como adulto, ¿qué límites estoy poniendo? ¿Sí? ¿Hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo? Y si yo lo empiezo a hacer en mi casa, los niños, híjolas, hay una frase que dice, ten cuidado con los hijos, ten cuidado hacia dónde vas porque hay alguien que te sigue. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago que mi hijo puede aprender de mí? Si vi un papá que tiene límites en la vida, donde la familia es importante, donde la comunicación que yo establezco, los vínculos familiares y con mi pareja son importantes, ¿sí? Yo, como hace rato la pregunta, me regreso a la primera pregunta, la familia es importante, pero la base de la sociedad no es la familia, es la pareja. Y la base de la pareja son los individuos. Si nosotros nos enfocamos a nuestro bienestar, a nuestra salud mental, estamos estableciendo límites, estamos creando, ahora sí que las cosas claras, como creando un ambiente, ¿no?, de respeto. Y no estoy diciendo como un ambiente perfecto, porque ambientes perfectos no hay, ¿no? Sí. Hay ambientes perfectibles donde me equivoco, reconozco y trabajo para irlo mejorando, ¿no? Y para saber mejor manejar las situaciones, ¿no? Claro. Y doctor, en cuanto a los valores, ¿cómo la familia los padres en este caso
pueden fomentar valores como respeto, empatía, responsabilidad. Vuelvo a la premisa de todo empieza por ti. Si yo soy un hombre dedicado, si yo soy un hombre amoroso, si yo soy un hombre que estoy al pendiente de mi familia, de mis hijos, y que no solamente lo digo con acciones, lo demuestro con actos, creo que de ahí el niño aprende. Si veo que mi hijo ve que trata con amor y respeto a su madre, y ve que su madre trata con respeto y amor a su pareja, entonces eso se ve y se transmite, ¿no? Necesario decirle como un concepto de, a ver, el respeto es esto, ¿no? El respeto se actúa, se vive, se proyecta y el niño lo capta y entonces empieza a entender qué es el respeto. Imagínate en aquellas familias así, donde hay violencia, ¿sí? Generalmente en familias que no hay violencia, y lamentablemente es uno de los aspectos que tenemos muy marcados aquí en Tamaulipas, la violencia intrafamiliar. Somos de los estados con mayor índice de violencia intrafamiliar. Y por lo tanto, el hijo o la hija empiezan a manifestarla. Y generalmente son los niños buleadores en las escuelas, ¿sí? Entonces, pues hay algo que lo está detonando, ¿no? Porque el niño lo que ve lo actúa, lo replica. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero en mi familia? ¿Qué es lo que yo quiero proyectarle a mi hijo? ¿No? Sí, y no solo en el hogar, sino también, pues ahora sí que fuera del hogar, ¿no? O sea, ante la sociedad, no sé, por ejemplo, si hay un alto, pues respetarlo, ¿no? Para que, sí, dar esa cultura desde la niñez, ¿no? O sea, sí, que ahí tiene que ver con los límites, o sea, hay alguna instrucción, un indicador que te dice alto, sí. Pues obviamente que respeto eso, ¿no? Sí, claro. Y doctor, ¿qué consecuencias puede tener la falta de acompañamiento familiar en el desarrollo de los niños? Pues mucha. Pensando justamente en este ejemplo que te acabo de dar de los niños que ejercen bullying en las escuelas, son niños que presentan agresión, son niños que presentan incluso depresión, que se manifiesta de muchas maneras, niños que presentan soledad o que se sienten solos. Cuando no hay el acompañamiento debido, el niño lo manifiesta. A diferencia de un adulto, los niños lo manifiestan conductualmente. Yo soy de la idea y tengo una frase que digo, lo que no dices lo actúas. O ¿qué quiero decir con esto? Si tú estás molesta y yo te digo, si estás molesta y tú me dices no, y me volteas la cara, me estás diciendo que no, sí. Pero me lo estás actuando, te volteas y pones tu cara de molestia, ¿no? Lo mismo pasa con los niños. Los niños muchas veces no tienen los elementos suficientes necesarios para manifestar que algo tienen, pero te lo dicen con su forma de cómo se comportan. Entonces, generalmente son niños que muchas veces, por un lado, pueden estar retraídos o lo contrario. Pueden ser niños que responden con mucha impulso o con impulsividad. Entonces, no están regulados. La importancia de la regulación emocional empieza en casa, ¿sí? La importancia de cómo manifiesto las emociones y cómo las aprendo a regular, eso lo aprendo en casa, ¿sí? Sí. Afuera no es la escuela, no es la iglesia, son mis amigos, es en casa. Si yo logro tener una regulación emocional es porque posiblemente tengo un papá y mamá que se preocupan y me acompañan mis emociones, que me validan mis emociones. Imagínate que el niño que tiene un logro y papá es como, pues sí, pues es lo que te dedicas, o sea, yo trabajo, tú tienes que hacer la escuela. Sí. No le estás validando la emoción, no le estás validando sus logros. Entonces, el validar las emociones de los hijos es importantísimo. Muchas veces nos enseñaron a, por ejemplo, hablamos de la construcción de los niños, de los hombres, es no llores. Tú eres niño, no debes llorar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llorar es malo, ¿sí? Entonces ya estoy catalogando una emoción como mala, cuando el llanto es muy importante para desahogarte, para manifestar el dolor, para manifestar lo que te incomoda. Sí, un niño que se le reprime el llanto es un niño que posiblemente lo vaya a actuar de otra manera. Sí, a lo mejor lo va a actuar enojado todo el tiempo, a lo mejor es un niño que se va a deprimir
¿Por qué? Porque le dijeron que el llanto es malo. ¿Sí? Sí. Porque no le validaron las emociones. Entonces, la importancia de validar lo que el niño siente en la familia, en la casa o en el vínculo de papá y mamá, ¿sí? Es precisamente ese, darle validación a lo que el niño está sintiendo. Sí, claro, es muy importante lo que nos dice, doctor. Y bueno, la última pregunta de este bloque es, ¿cuál es la importancia de que la familia participe activamente en las actividades escolares? Pues bueno, creo que es sumamente trascendente, ¿no? Porque hablabas de hace rato del acompañamiento. Bueno, el acompañamiento no solamente es en las emociones, sino en el quehacer de los niños. Cada etapa tiene sus, digamos, sus diferentes manifestaciones, sus diferentes formas de acercarnos a los hijos. Uno piensa que llegando a la universidad ya terminé. Y no es cierto. En la universidad también el acompañamiento de papá y mamá es importante con sus características, claro, de cada una de las etapas. Yo creo que la etapa de papá o ser padres, eso nunca termina. Sí. Eso es para toda la vida. Cuando un hijo te toma de la mano, te lo toma para toda la vida. Entonces, siempre y cuando respetando cada una de las etapas, cada etapa tiene sus características. Hay veces que los hijos dependen más de papá y mamá, pero también es importante que papá y mamá reconozcan que también hay que darle recursos para la vida para que él logre ser independiente, suficiente, autónomo, seguro de sí mismo, pero cuando el mundo se viene abajo, sepa que tiene un lugar a donde regresar. Sí, claro, que tiene su hogar y que tiene, pues sí, siempre su apoyo, ¿no? Y así es. También, bueno, apoyo emocional para saber manejar las situaciones. Claro. Vamos a un segundo corte y regresamos con más aquí en Punto y Aparte. Gracias por continuar aquí en Punto y Aparte. Y bueno, doctor, pues le hago la siguiente pregunta, que es ¿cómo pueden las familias apoyar a los niños y jóvenes para enfrentar situaciones de estrés, ansiedad o depresión? Qué importante es lo que acabas de decir, para enfrentar. Una de las cosas que yo tengo claro es que yo no puedo evitar que mi hijo se estrese, yo no puedo evitar que mi hijo se angustie, yo no puedo evitar que mi hijo le dé miedo o que le duela, ¿no? Le puedo dar recursos para que pueda enfrentar y quién sabe si lo que le dé son los recursos suficientes para ello. Lo que puedo hacer es decirle que tiene a alguien que lo pueda acompañar, que tiene a alguien que está ahí para él, y que se sienta acompañado y seguro, ¿no? ¿Puedo ser su puerto seguro? Sí, claro que sí. ¿La familia puede ser su puerto seguro? Claro que sí. Porque me queda claro, es en el transcurso que tengo de mi ejercicio profesional, me he dado cuenta que el dolor es inevitable. Ese no lo podemos evitar. Pero el sufrimiento es opcional. ¿Sí? Hago la diferencia. ¿Qué es el dolor y qué es el sufrimiento? Es como aquella persona que va caminando y se cae en un pozo y se pega y se soba y pues llora por el trancazo que se metió, ¿sí? Pero bueno, se recupera, se sacude y sale del pozo y sigue caminando. Inevitablemente le dolió, no lo pudo evitar. Pero en el mismo caso, esa misma persona cae en ese pozo, se pega y se cae, pero se queda ahí, lamentándose, sufriéndole, porque que tonto fui, no me fijé, si no sé qué, le echo la culpa al pozo porque estuvo ahí, si ese sufrir, cuando te quedas estancado en el dolor, empiezas a sufrir, ¿sí? Entonces, creo que una de las actitudes como persona es entender que el dolor no lo podemos evitar y tampoco nadie te lo va a quitar, ¿sí? Lo tienes que transitar, pero no estás solo en ese transitar, ¿sí? Entonces, la familia es un aspecto importante. Mamá, papá, podemos ser esas personas que siempre acompañemos. Y si no,
pues se genera una red de apoyo, o sea, tener amigos, familia que lo puedan apoyar en momentos difíciles. Y yo creo que eso es lo mejor que le podemos regalar a nuestros hijos, que él se dé cuenta que hay cosas inevitables, pero que bueno, se tienen que atravesar, ¿sí? Que sí, que nos duele porque son nuestros hijos y nos tocan lo más sagrado que tenemos en la vida. Pues sí, inevitablemente nos va a doler cuando un hijo, a ningún padre creo que le gustaría o le gusta que su hijo sufra o que le duela, pero son emociones y situaciones de vida que a veces son inevitables, ¿no? Recuerdo cuando a bebé lo llevamos a que le pusieran la inyección, pues obviamente pegó el grito y se te parte el corazón. Pero es inevitable, si lo ocupa, ¿para qué? Para su bien. Para su bien, ¿verdad? Entonces, muchas situaciones de vida así son. Y yo creo que las situaciones de crisis y las situaciones de dolor también forman en la vida. Nos dan recursos para formarnos como seres humanos y como personas. Hay una frase que dice que lo que no te hace feliz te hace más fuerte. Qué importante lo que nos dice, doctor, y creo que, pues sí, ahora sí que son herramientas, o sea, que nos van a dar para el futuro, ¿no? O sea, para ya cuando sean adultos, ya cuando sean padres, pues saber cómo manejar estas situaciones, ¿no? Claro. Y doctor, la siguiente pregunta es, ¿qué estrategias pueden fortalecer los vínculos familiares en cada contexto donde las actividades laborales y académicas pues demandan cada vez más tiempo de los padres? Creo que aquí tiene que ver con el amor y la calidad que le demos a los momentos de estar en familia. Sí es cierto que vivimos en un mundo muy demandante donde el progreso va acabando con uno, pero yo creo que también es como importante como tener esos espacios, abrir esos espacios donde se fomente la unión, donde se fomente el amor, donde se fomente la validación de los quienes conformamos esa familia. Siempre hay tiempo para todo. ¿Sí? Uno se organiza para eso. Entonces yo creo que siempre tomando en cuenta, porque al final de cuentas yo a veces les digo, bueno, ¿para quién trabajas? ¿O para qué trabajas? Pues no es para tener una mejor calidad de vida, ¿para qué? Para que con los que estás, pues también la tengan, ¿no? Sí, claro. Bueno, la calidad de vida también va de la mano en la construcción de vínculos sanos, de vínculos donde se sienta seguridad, donde se sienta el amor, ¿no? Creo que eso es importante, no perderlo de vista, porque luego en ese progreso de querer alcanzar las cosas, o como se dice por ahí, de querer alcanzar la cima, te olvidas de por lo que quieres alcanzar aquello. Sí, incluso está la frase de sacrifico tantito a la familia por mis metas laborales, por ejemplo, ¿no? Y yo te diría, bueno, organízate para que juntos. También hay una frase que ahorita que dices eso, que alguien una vez me la dijo, que cuando llegas a la cima, se disfruta más cuando vas acompañado. Sí. Entonces, que la familia se vuelva en ese motor que te mueva, que te impulsa para ir adelante, ¿sí? Porque al final de cuentas es para ellos, para ti, para quien trabajas, para quien quiere lograr lo mejor para los tuyos, ¿no? Sí, claro, doctor. Y bueno, la siguiente pregunta es, pues, ¿qué recomendaciones les daría a las familias para promover un desarrollo saludable y equilibrado? Yo creo que más que recomendación, yo creo que la reflexión para ellos es que todo empieza por ti. ¿Sí? En la medida en que tú estás bien es la medida en que vas a proyectarlo y quieres lo mejor para los tuyos, ¿no? Creo que la salud mental familiar depende también de la salud mental de los miembros de cada uno. Si yo no soy capaz de pedir ayuda, pues entonces me voy a empezar a ahogar en una situación complicada. Entonces yo creo que el hecho de empezar a pensar en que quiero estar mejor, en que quiero ser mejor, no pensar en que no equivocarme, no pensar en ser perfecto, porque como te comentaba, la perfección no existe. Entonces, reconocer que la puedo regar, reconocer que la riego, más que buscar ser perfecto, es reconocer que somos humanos. Y muchas veces lo que necesitan los hijos y lo que necesitan las familias son personas más humanas, menos exigentes para sí mismas, más sensibles a las situaciones
del reconocimiento de que las cosas se pueden hacer mejor. Si yo reconozco que no tengo todas las respuestas, si yo reconozco que la regué, si yo reconozco que a veces no puedo, pero hay alguien ahí que me puede apoyar, hay alguien ahí que me puede acompañar. Y qué bueno que pueda ser la familia, ¿no? Sí, claro. Doctor, bueno, finalmente, ¿qué mensaje le gustaría dar a las madres, a los padres, sobre la importancia de su papel en la formación de las nuevas generaciones? Yo creo que justamente esto que te acabo de decir, Ceci, el compromiso no está para afuera, el compromiso está para adentro, para uno mismo. ¿Sí? El momento en que yo decido, porque es una decisión personal, formar una familia, es ahí el compromiso que tengo para formar la familia que yo quiero, ¿no? Nadie te obliga a elegir a una pareja, nadie te obliga a formar una familia. Entonces, yo creo que al momento que tú eliges tener una familia, también eliges tener compromisos, tener responsabilidades. Y si lo haces desde estos dimes y diretes de si lo hago bien, si lo hago mal, si me cuestiono cómo lo estoy haciendo, entonces eso me pone a reflexionar que tengo la posibilidad de cada día ir construyendo algo mejor para mí, para mi familia. En la medida en que yo tengo la posibilidad de cuestionarme, de buscar que puedo ser mejor cada día, eso también lo proyecto hacia adentro y eso lo llevo junto con todos dentro de la familia. Ok, doctor. Doctor, me quedó la duda, hay familias que son conscientes de cómo están haciendo las cosas, pero aquellas que no lo son, ¿qué se puede hacer? Pues es un reto. Sí. Es un reto porque nadie te puede obligar a querer ver algo que no quieres ver. Uh-huh. Entonces, por más que yo le diga a alguien que está mal o que lo puede hacer de manera diferente, y si esa persona no lo quiere ver, es complicado. Entonces yo creo que la reflexión sería encaminada a pues hacer lo que se puede de donde podemos cada quien. Podemos hacer la invitación a que la gente se sume a construir familias más sanas, a construir familias más humanas, a construir familias donde la comunicación, la confianza y todo esto que acabamos de hablar sean la base. Lo podemos hacer, sí, podemos hacer esa invitación, pero ya lo demás, la decisión es de cada quien. Sí, claro. Sí, pues tiene que ver con que uno tenga la disposición de querer cambiar y de acercarse, ¿no? Ahora sí que a lo mejor a pedir ayuda en terapia y etcétera. Sí, fíjate, ahorita que dices esto me gustaría como compartirte una pequeña fábula así rápida. Llega un pirata a una cantina y está el cantinero y le dice, oh, ¿qué le pasó a tu pierna? No, pues en una guerra una bala de cañón me la voló. Pero con mi pata de palo estoy bien. De palo estoy bien. Camino, me muevo, no pasa nada. ¿Y qué le pasó a tu mano? Oh, pues en una batalla con espadas me la volaron, pero con mi garfio estoy bien, o sea, no batallo, o sea, no tengo problema. Y en tu ojo, sabes que un día estaba viendo hacia el cielo y pasó una gaviota y ¡pum! Me cayó popó de gaviota. Y te quedaste y digo, no, es que era el primer día que usaba mi garfio y me agarré el ojo a quitármelo y me lo piqué, me lo saqué. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces no tenemos la conciencia de que a veces somos nosotros mismos los que nos lastimamos. Cuando estamos conscientes de quiénes somos, ¿sí? Y creo que la conciencia nos da la posibilidad de hacer un cambio diferente. Cuando yo empiezo a tomar conciencia, ¿sí? De lo que soy, de lo que tengo, entonces creo que tengo la posibilidad de hacer cosas mejores en la vida. Sí, claro. Bueno, pues me encantó. Y doctor, pues hemos llegado al final de este programa. Me despido de usted. Gracias. Es un placer que pues nos haya acompañado aquí y espero que pues más adelante tenerlo aquí con otros temas sobre sus líneas de investigación, ¿no? Claro que sí, encantado. Y aquí nos ven en nuestras distintas plataformas. Me despido de ustedes y los invito al siguiente capítulo de Punto y Aparte.